Soy Alicia, tengo 68 años y soy estibadora jubilada aquí en Mérida. Dicen que el amor de madre es ciego, pero a veces la crueldad de la vida nos devuelve la vista de golpe. Fue exactamente a las 2:15 de la tarde de un martes cualquiera, cuando la realidad me golpeó más fuerte que cualquier saco de cemento que cargué en el puerto durante mi juventud. Ahí estaba yo, parada en la banqueta que yo misma colé hace 30 años, dándome cuenta de que mi propia sangre, mi hijo Felipe, me había borrado de su vida por capricho de su mujer. Uno cree que conoce a sus hijos porque los parió y los vio crecer, pero el dinero y la ambición son arquitectos extraños. Remodelan el alma de las personas hasta dejarlas irreconocibles. Me dejaron en la calle con una maleta vieja y una promesa rota. Pensaron que, por mi edad, me quedaría llorando en un rincón o pediría asilo en un albergue. Lo que ellos olvidaron es que quien sabe construir una casa desde los cimientos con sus propias manos, también sabe exactamente dónde están las vigas maestras y cómo hacer que todo se derrumbe con un solo movimiento legal. Esta es la historia de cómo perdí mi techo, pero recuperé mi dignidad gracias a un detalle que todos pasaron por alto. El sol de Mérida no tiene memoria ni piedad. Cae a plomo sobre las aceras de piedra caliza, blanqueando la vista, borrando las sombras, obligando a todo aquel que camina a las 2 de la tarde a bajar la cabeza en señal de sumisión. Yo llevaba mi maleta vieja, esa de ruedas chuecas que rechinan como si se quejaran del peso de mi vida, y me detuve frente a la puerta de madera tallada que mis propias manos habían lijado hacía 30 años. La naturaleza humana tiende a buscar patrones de seguridad donde no los hay. Uno cree que la madera es sólida, que la piedra es eterna y que la llave que uno ha cargado en el llavero junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe seguirá entrando en la cerradura hasta el día del juicio final. Pero la física, al igual que la ley, no entiende de sentimentalismos. Metí la llave, no giró. La empujé un poco más, con esa terquedad absurda de quien piensa que la realidad es un error momentáneo que se corrige con fuerza bruta. Nada. El metal chocó contra un mecanismo nuevo, brillante, impune. Retrocedí un paso, arrastrando la maleta. El ruido del plástico contra el cemento sonó obsceno en la quietud de la siesta. La puerta se abrió, pero no fue la cara de mi hijo la que apareció. Ni siquiera la de Jennifer, mi nuera, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Fue una mujer desconocida, joven, con un niño en brazos y el ceño fruncido por la interrupción. «¿Sí? ¿Qué se le ofrece?», preguntó. Me quedé mirándola, no con odio, sino con esa curiosidad científica de quien observa un fenómeno natural devastador, como un huracán o un terremoto. Esa mujer no tenía la culpa. Ella era simplemente el ocupante de un espacio que la física ya no me reservaba. «Busco a Felipe», dije. Mi voz salió tranquila, plana. Los años cargando sacos en los muelles de Progreso me enseñaron que gritar solo gasta el aire que necesitas para levantar el siguiente peso. «Aquí no vive ningún Felipe. Compramos la casa hace 2 semanas. Por favor, no moleste». La puerta se cerró. El golpe seco resonó no en mis oídos, sino en el centro del pecho, en ese lugar vacío donde las madres guardamos la esperanza de que nos equivoquemos sobre nuestros hijos. Me quedé allí, en la calle, con el calor derritiendo el asfalto y una maleta llena de ropa vieja.
La gente pasaba y me miraba, no con lástima, sino con indiferencia. Para el mundo solo era una vieja más estorbando el paso, pero yo sabía, con esa certeza fría que da la experiencia, que el juego apenas comenzaba. Hace una semana, la intuición, que es la forma que tiene la experiencia de susurrarnos al oído, me hizo buscar la caja de zapatos que guardaba debajo de la cama. El ser humano acumula papeles como si fueran escudos contra la desgracia, actas de nacimiento, fe de bautismo, recibos de luz de 1998. Creemos que el papel detiene al destino. Saqué el legajo. Olía a humedad y a tiempo guardado. Mis manos, deformadas por años de estiva, de jalar cuerdas y cargar cajas de pescado congelado, pasaron las hojas con delicadeza. Allí estaba, el documento de la donación. Recuerdo haberlo leído esa noche bajo la luz amarilla de la lámpara de buró. La terminología legal es un lenguaje diseñado para ocultar la verdad a plena vista, para que los ignorantes firmen su sentencia creyendo que reciben una bendición. Pero yo, aunque vieja y cansada, nunca fui ignorante. La vida en el puerto te enseña a leer las letras chiquitas de los contratos de carga, porque si no, te roban hasta el sudor de la frente. Leí las cláusulas. Felipe me había pedido la casa para pedir un préstamo. «Es temporal, mamá», dijo. «Solo para arrancar el negocio. Luego te la devuelvo». Y yo, cumpliendo con ese contrato biológico maldito que nos obliga a sacrificarnos por la cría, firmé. Pero esa noche, hace una semana, mis ojos se detuvieron en la descripción del inmueble. El notario de aquel entonces, un viejo amigo de mi difunto esposo que en paz descanse, había redactado el documento con una precisión quirúrgica que en su momento me pareció irrelevante. Se cede la propiedad de la construcción y las bienhechurías existentes. Leí de nuevo. Construcción y bienhechurías. Busqué el otro papel, el título original, el primordial. Terreno rústico marcado con el número. Ese papel estaba a mi nombre. En ninguna parte de la donación que le hice a Felipe se mencionaba el suelo. Solo lo que estaba encima. Me quité los lentes y miré al techo. La filosofía nos dice que el todo es mayor que la suma de sus partes. Pero la ley, esa bestia fría y ciega, dice que el suelo y el ladrillo son cosas distintas y así se especifica. Me quedé dormida con una extraña paz, sabiendo que la tormenta venía, pero que yo tenía el paraguas. De vuelta en el presente, con el sol calcinándome la nuca frente a mi excasa, saqué el celular. Marqué el número de Felipe. Sonó 3 veces. «Bueno, estoy afuera», dije. Sin saludos. El tiempo para la cortesía se había acabado. Hubo un silencio al otro lado. Luego un susurro. Escuché la voz de Jennifer sibilante, como el aire escapando de una llanta ponchada. «Dile ya». «Mamá». Felipe carraspeó. Su voz temblaba. Siempre fue débil. Desde niño, cuando se caía, miraba a los lados para ver quién lo levantaba en lugar de pararse solo. «Mamá, ya no vivas en el pasado. Hay una familia en la casa, Felipe. Dicen que compraron». «La vendí, mamá». Lo soltó rápido, como quien se arranca una curita. Jennifer y yo necesitábamos el capital. El negocio en Cancún, ya sabes. Era mi casa, Felipe, donde tú naciste. Era mi casa legalmente, interrumpió, y ahí el tono cambió. Ya no era miedo, era esa arrogancia prestada que le daba Jennifer. «Tú firmaste, es mía, tengo los papeles». «Felipe». «Mira, mamá, no hagas escándalo. Vete a un albergue o con la tía Rosa. Luego te mando algo de dinero cuando nos instalemos. Pero la casa ya no es tuya. Es mía legalmente y hice con ella lo que quise. No me llames». Colgó. Miré el teléfono. La pantalla negra reflejaba mi rostro. Arrugas profundas, piel curtida por el salitre y el sol,
ojos que habían visto demasiadas cosas para sorprenderse por la traición de un hijo. Guardé el celular en el bolsillo de mi vestido. La traición, analizándola fríamente, es un cálculo de beneficios. Felipe y Jennifer calcularon que el beneficio de la venta superaba el costo de mi bienestar. Es una ecuación simple. Lo que ellos no sabían es que en las matemáticas de la vida siempre hay variables ocultas que uno olvida despejar. Me sequé el sudor de la frente. No lloré. Las lágrimas son agua y el agua es vida. No iba a desperdiciarla en ellos. Tomé el mango de mi maleta. Las ruedas chirriaron de nuevo, pero esta vez el sonido no me pareció una queja, sino una risa seca, metálica. El tiempo es relativo, dicen los físicos. Para Felipe y Jennifer, el tiempo se está acelerando hacia un muro de concreto a 300 kilómetros por hora, aunque todavía no lo saben. Puedo ver el futuro con la claridad de quien ha leído el guión antes de entrar al cine. Imagino el momento, quizás mañana, quizás pasado, en que les llegue la notificación, no la mía. Yo no necesito hablar con ellos nunca más. La notificación del comprador. Esa familia que me abrió la puerta, esos inocentes que pagaron sus ahorros por una casa en el centro de Mérida, van a intentar escriturar. El notario del comprador va a revisar el registro público para formalizar la traslación de dominio, y ahí se van a topar con la realidad. Felipe vendió una casa que flota en el aire. Vendió ladrillos, ventanas, puertas y techos, pero no vendió el lugar donde están posados. Legalmente esa familia compró un castillo en las nubes. El terreno, el suelo sagrado de alta plusvalía en el centro histórico, sigue estando a nombre de Alicia, la estibadora jubilada. El comprador demandará a Felipe por fraude, es inevitable. Vender algo ajeno o con vicios ocultos es delito penal. Veo a Jennifer gritando, culpando a Felipe por no revisar los papeles. Veo a Felipe llorando, buscando a su mamá para que lo arregle, pero su mamá ya no estará. El colapso de su pequeño imperio de avaricia será ruidoso y sucio, y yo lo observaré desde la distancia, como quien mira una demolición controlada desde un mirador seguro. Hace 3 días, antes de venir a pararme frente a la puerta para confirmar la vileza de mi sangre, fui a ver al licenciado Arcadio. Su despacho huele a madera vieja y tabaco, un olor que me recuerda a los capitanes de barco con los que negociaba en los 90. Arcadio revisó los papeles con una lupa, literalmente. «Alicia», me dijo, quitándose los lentes y limpiándolos con su pañuelo, «tu hijo es un pendejo, con el perdón de la palabra. Es un hecho, no una ofensa, licenciado. Firmaste la donación de la edificación, pero mira aquí», señaló el folio real. «Nunca se hizo la fusión del predio con la construcción en el acto de donación. El terreno sigue siendo tuyo y hay algo más». «¿Qué?» «La zona», Arcadio sonrió, una sonrisa de tiburón viejo. «El centro de Mérida se ha revalorizado. Los gringos y los canadienses están pagando fortunas por tierra aquí, pero no quieren estas casas viejas de los 70 con tuberías podridas. Quieren el terreno para construir lofts o hoteles boutique». Me quedé pensando. Siempre creí que mi patrimonio era la casa, las paredes que pinté, el piso que trapeé. ¿Qué me estás diciendo, Arcadio? Que lo que vale no es lo que Felipe cree que tiene. Lo que vale es lo que tú tienes. La casa, la estructura, vale unos pesos. El terreno vale millones. Y legalmente todo lo que está clavado en el suelo pertenece al dueño del suelo si no hay un contrato de superficie vigente, y esa donación tiene huecos, muchos huecos. ¿Puedo vender? Puedes vender el terreno, asintió Arcadio, y el que compre el terreno tendrá el derecho de exigir que retiren la construcción o cobrar renta por el uso del suelo.
o simplemente demoler si la estructura no cumple con el código actual, que seguro no cumple. Ahí, en ese despacho, entendí que la justicia no es una balanza divina, es un mecanismo de engranajes y papeles, y yo tenía la llave maestra. Mi mente viaja más atrás, años atrás. Recuerdo el olor a mezcla fresca y sudor. Yo no era una mujer de oficina. Mis brazos eran gruesos, curtidos por cargar cajas de papaya y costales de cemento en el puerto. Cuando mi esposo murió, me quedé sola con Felipe pequeño. No había dinero para albañiles. Yo construí esa casa, no metafóricamente yo. Cargué los bloques de 15 kilos. Hice la mezcla con la pala, sintiendo cómo la cal me quemaba las yemas de los dedos. Levanté las paredes hilada por hilada, verificando el plomo con una cuerda y una plomada vieja. Recuerdo a Felipe, de 7 años, sentado en la arena jugando con carritos mientras yo subía botes de concreto al techo por una escalera de madera tambaleante. «Mamá, tengo hambre», gritaba. «Ya voy, mijo, deja a cabo este colado». Cada ladrillo de esa casa tenía una gota de mi sudor. Cada ventana fue pagada con dolores de espalda que me dejaban tirada en la cama 2 días. La casa no era un objeto, era la cristalización de mi esfuerzo, la prueba física de que una mujer sola podía levantar un refugio contra el mundo. Por eso cuando me la pidió, sentí que me pedía un riñón, no algo más vital. Me pedía mi historia, pero se la di, porque las madres estamos programadas para arrancarnos pedazos de nosotras mismas para alimentar a los hijos, incluso cuando los hijos ya tienen dientes para cazar solos. Pensar en ese esfuerzo físico, en el dolor muscular de aquellos años, hace que la traición de hoy sea casi cómica. Él cree que vendió una casa, no entiende que vendió mi sacrificio. Y el sacrificio, cuando es despreciado, se convierte en una maldición muy pesada. El día de la firma. Ese recuerdo es gris, borroso, como una foto mal revelada. Fue hace 5 años. Felipe tenía esa prisa nerviosa de los adictos o los deudores. Jennifer estaba a su lado, embarazada de su primer hijo, con esa barriga que usaba como arma de negociación. «Es por el bien de tu nieto, Alicia», me dijo ella. Nunca me dijo mamá, siempre Alicia. El notario de Felipe, un joven con traje brilloso y zapatos de punta, puso los papeles sobre la mesa. «Firme aquí, señora. Es un trámite estándar». Yo miré a Felipe. Busqué sus ojos. Quería que me mirara y me dijera: «Gracias, mamá. Te voy a cuidar». Quería ver un destello de gratitud, o al menos de vergüenza, pero Felipe miraba su celular. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, fue el respeto. Un hombre que no puede mirar a los ojos a la mujer que le está regalando su patrimonio no es un hombre, es un niño con barba. Tomé la pluma, y en ese instante, quizás por la intervención de algún santo o simplemente por la astucia callejera que nunca me abandonó, le dije al notario: «Aquí dice casa-habitación. ¿El terreno va aparte?» El notario joven, con prisas y queriendo cerrar el trato para irse a comer, resopló: «Señora, la casa está en el terreno, se entiende que es todo, pero si quiere le ponemos construcción y anexos para que sea más específico sobre la vivienda. El terreno, eso es tecnicismo, va implícito». «Póngale construcción», dije haciéndome la tonta. «Es que le tengo mucho cariño a mis ladrillos». El notario rodó los ojos y modificó una línea. Felipe ni se enteró. Jennifer sonreía, contando mentalmente el dinero. Yo firmé la sentencia de su destrucción futura, aunque en ese momento no lo sabía con certeza. Solo sabía que tenía que protegerme, aunque fuera con una palabra. Ese silencio de Felipe, esa cobardía neutral mientras su mujer presionaba y su madre se despojaba de todo, fue el verdadero crimen. El robo de la casa fue secundario, el robo de la lealtad fue lo imperdonable.
Ahora estoy sentada en la estación de autobuses. El aire acondicionado está demasiado fuerte, como siempre, pero me agrada el frío artificial. Limpia la mente. Después de salir de la casa ocupada, volví con el licenciado Arcadio. Hazlo, le dije. No hubo dudas, no hubo remordimientos. Arcadio hizo una llamada. Tiene contactos con una desarrolladora inmobiliaria grande, de esas que construyen torres de lujo. Les vendí el terreno, le dije a Arcadio. Solo el terreno. Ellos saben lidiar con ocupantes y construcciones ajenas, me explicó Arcadio mientras me entregaba el cheque. Tienen abogados muy agresivos. Van a notificar la demolición o el cobro de renta por uso de suelo en cuestión de días. Esa familia que compró la casa, bueno, tendrán que demandar a Felipe para recuperar su dinero, porque la casa en sí misma van a tener que tirarla o pagarle una renta millonaria a la constructora. Miré el cheque. Era una cantidad obscena, más dinero del que gané en 40 años cargando cajas. ¿Y Felipe? Preguntó Arcadio, dudando un momento. Felipe es un adulto de 45 años, respondí guardando el cheque en mi bolsa junto a mi rosario. Que aprenda que en la vida no se puede construir sobre terreno ajeno. Compré un boleto, no para un albergue, no para casa de la tía Rosa. Voy al norte, a Tijuana, y de ahí cruzaré a San Diego a visitar a una prima lejana que hace años no veo, o quizás me vaya a Europa. Siempre quise ver los puertos de Hamburgo, ver cómo trabajan los estibadores allá, con sus grúas gigantes y su tecnología, lejos del sudor y la cal de aquí. Me levanto de la banca de metal, anuncian mi salida. Dejo atrás Mérida, dejo atrás la casa que construí con mis manos y que mi hijo vendió por ambición. Dejo atrás a Jennifer y sus susurros venenosos. Los dejo con la demanda, con la deuda, con el fraude. Los dejo con el caos que ellos mismos invitaron a cenar. La maleta rueda suavemente sobre el piso pulido de la terminal. Ya no se siente pesada, se siente ligera, como si estuviera vacía, o como si lo que llevara adentro fueran alas en lugar de ropa vieja. Subo al autobús, me siento junto a la ventana, el motor ruge, una vibración poderosa que recorre mi columna. Mientras el autobús sale de la dársena y toma la carretera, veo pasar las casas, los árboles, la vida estática de los que se quedan. No siento tristeza, siento una claridad inmensa. He aprendido que la sangre te da parientes, pero la lealtad te da familia, y a veces para recuperar tu dignidad tienes que estar dispuesta a quemar el barco, o en mi caso, vender el suelo bajo los pies de quien te traicionó. Cierro los ojos y por primera vez en años duermo sin preocupaciones. Soy libre. Si esta historia te movió algo por dentro, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me lees. Y si conoces a alguna madre o padre que esté cediendo su patrimonio en vida, compárteles esto. A veces el amor de madre nos ciega, pero la ley no perdona. No se queden en la calle por amor a quien no los valora. Gracias por leerme.